Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, perdonad por haberos cortado, pero es que justo... Bueno, en realidad es que estamos en un mundo que nos estamos inventando todavía. Y claro, el problema de inventar un mundo tiene suele tener siempre una bifurcación. Está el que hace de ese invento un monopolio de conocimiento, un monopolio de contenidos y se queda con él y lo aprovecha y hace como el Señor de los Anillos, aquello de mi tesoro, esto es para mí. Entonces se lo queda. Y la otra opción es, bueno, con esto nos podemos inventar soluciones que no tenemos todavía pensadas, a cosas que sí que tenemos problematizadas. Por ejemplo, si va a llover o no, si va a haber nieve o no, hace unas semanas nos explicaban que habían, gracias a los nuevos paradigmas, hacia la información de meteorología, el vórtice este polar que han tenido en Estados Unidos lo pudieron gestionar mejor, ¿no? Bueno, pues imagínate la de cosas que podríamos hacer mejor gestionando de una manera más abierta y eh, generosa con los demás la información que ya existe en las redes. Lo del Big Data, tal como lo entiendo yo, se viene haciendo desde hace muchos años y lo hacen grandes corporaciones para maximizar sus beneficios y sus recursos. Entonces, cambiemos el objetivo de la dinamita. Si la dinamita es hacer túneles para poder comunicar mejor montañas que estaban incomunicadas, pues eso tiene muy buen sentido. Si la dinamita es tirar el cartucho para matar al enemigo, pues eso no sé si es igual de bueno. Cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la gestión de las administraciones públicas, que además son de los organismos que más datos producen y más datos tienen en su seno. Yo creo que uno de los retos que vamos a tener después de la aprobación de la ley de protección de datos y garantías digitales que se aprobó a finales del año pasado es precisamente cómo inventamos, cómo buscamos mecanismos de protección y mecanismos de gestión de los datos a través de políticas públicas que precisamente pongan en valor este recurso que es lo que dicen muchos es el oro, el petróleo del siglo XXI, ¿no? Sí, hay como varias definiciones de Big Data. Una de las que yo creo que más se ajusta podría ser la de todos aquellos datos que no entran en una hoja de Excel. Y muchas veces no se habla mucho del para qué, ¿no? Entonces hay una analogía que a mí me gusta bastante, que es la de comparar los datos con la electricidad. Es decir, como a principios del siglo había muy poca gente que tenía instalaciones eléctricas en su casa, que sabía de electricidad, que sabía un montón de instalación eléctrica, y cómo la electricidad ha posibilitado pues, cosas tan importantes como Internet, pero tampoco hay que olvidar igual pues, la lavadora y lo que eso supuso en la emancipación de la mujer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces sí que creo que es como... Lo importante del Big Data es lo que puede posibilitar o a lo que nos puede llevar, ¿no? Y aquí sí que es importante pues hablar, yo creo que del tema de los datos que hemos comentado antes. Creo que hay una confusión importante de lo que son datos abiertos, de lo que son datos gratuitos, de lo que son datos de propietarios. Creo que es como bastante importante mencionar en esta idea un poco en la que vivimos del panóptico orwelliana de la anonimización de los datos. Creo que eso es fundamental, pero creo que esos datos, de alguna manera, aunque seamos múltiples individuos los que los generamos continuamente a través de dispositivos que tenemos en nuestros bolsillos, pero a través de dispositivos que hay en la ciudad o que se pueden instalar, también hay una parte de los datos que no sé si pertenecen, pero que los ayuntamientos y las administraciones públicas deberían tener acceso a ellos para poder planificar y para poder decidir qué políticas públicas hay que llevar a cabo en determinados lugares, ¿no? Nosotros, a través del padrón de habitantes, estamos hablando de 570.000 registros, pues estudiando estos datos podemos obtener casos significativos. Por ejemplo, si cogemos en los intervalos de edad, pues podemos ver zonas de barriadas o incluso de distritos donde tengan una serie de necesidades. Por ejemplo, en el caso de la infancia, se detectan, en el caso del distrito de Teatino, que hay una población infantil que cada día es mayor
y entonces se ve la necesidad de la creación de centros educativos, pero también del mismo padrón de habitantes se pueden sacar datos, por ejemplo, de personas mayores que viven solas. Si esos datos además lo combinamos con los datos, por ejemplo, de los contadores de agua, donde podemos sacar si esa persona que vive sola en un momento determinado ese contador de agua o tiene un consumo plano o no tiene consumo, podremos detectar de ahí, pues por ejemplo, el caso de una caída, sobre todo si es una persona que vive sola. Y estos datos no solamente los explotamos a nivel municipal, sino que además los exponemos para que todos los ciudadanos lo puedan utilizar en datos abiertos y ahí ellos puedan, el propio ciudadano pueda generar sus aplicaciones para cubrir las necesidades que hubiera. Llevan 20 años recolectando datos de las personas que acuden a los servicios sociales, que realizan las intervenciones a los usuarios de los servicios sociales. Tenemos mucha información sobre su nivel de estudio, su situación laboral, la situación de su vivienda, su unidad familiar. Y esos datos no se están aprovechando para, digamos, intentar predecir el futuro, que es lo que nos puede dar el Machine Learning. ¿Vale? Y era un poco la idea de nuestro trabajo, coger ese histórico de datos tan grande que tenemos para intentar predecir lo que le está ocurriendo o las necesidades que va a tener la persona que acude a los servicios sociales. ¿Vale? Entonces nosotros diseñamos una serie de problemas que éramos capaces de predecir. Cuando una persona acude a los servicios sociales, vamos a intentar predecir qué necesita, qué problema está teniendo, qué necesidad va a tener. Vamos a intentar predecir si está sufriendo maltrato o no. Cuando hablaba con la gente de los servicios sociales me comentaban que el maltrato, una persona que sufre maltrato no lo expresa de primeras, por bien o por miedo o porque no es consciente de que está sufriendo maltrato, ¿vale? Entonces vamos a intentar predecir si esa persona está sufriendo maltrato. Vamos a intentar predecir si el recurso que se aplica es realmente el recurso idóneo que se debería aplicar a esa persona en esa situación. ¿Vale? Eso es lo que intentamos trabajar. Obtuvimos resultados que, aun siempre siendo mejorables, nos daban una realidad bastante buena de las necesidades que iban a tener las personas y hacía predicciones buenas sobre las valoraciones y los recursos. Hacía buena predicción sobre si existía maltrato o no existía maltrato, ¿vale? Y sobre si iba a coincidir el recurso idóneo con el recurso que finalmente se iba a aplicar. Pero luego algo muy interesante es cómo utilizamos datos de diferentes sectores o de diferentes para intentar solucionar otros problemas que aparentemente no tienen relación. Por poner un ejemplo, si entendemos cómo funcionan los teléfonos móviles y dónde están las señales, pues quizá podemos plantear un modelo de movilidad urbana bastante más interesante que si solamente atendemos a cuando alguien pica en el autobús o porque no sabemos dónde baja, por ejemplo, o porque no todo el mundo pica. Entonces, cómo los datos están como muy relacionados y puede emerger, digamos, alguna solución interesante a partir de datos que aparentemente no tenían relación. Hay alguna cosa que me parece interesante y es, por ejemplo, cómo intentando entender o mapeando la incidencia que pueda tener el cáncer en una ciudad como Málaga y si hay más casos en un lugar que otro, se puedan entender algunas causas o factores que incrementen pues una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y entonces se pueda evitar y se pueda tratar de buscar soluciones para eso. Cómo predecir la gentrificación, ¿no? Cómo midiendo determinados indicadores podemos predecir que el siguiente barrio que se va a gentrificar en Málaga quizás sea la Trinidad o sea la Cunilla. ¿Sabemos realmente cuántas viviendas vacías hay en las ciudades de España? ¿Podemos tener esos datos? Porque simplemente estudiando una distribución de los consumos energéticos o una distribución de los consumos de agua podríamos identificar todas y cada una de las viviendas que están vacías. Igual no nos interesa saber que fulanito tiene una vivienda vacía, pero quizá en un área concreta, en un distrito censal concreto, cuantificar cuántas viviendas vacías hay podría ser un indicador para evaluar qué políticas públicas
puede tener sentido aplicar allí, o para intentar entender la presión inmobiliaria que hay en un barrio con respecto a otro. Temas de alquiler, temas de precios. Podemos predecir cómo van a cambiar los alquileres en los determinados barrios. Podemos limitarlo, podemos aplicar las políticas públicas necesarias para contener, digamos, esa burbuja del alquiler. Tema fundamental también es el tema de la transparencia. Creo que aquí el blockchain va a tener algo que decir dentro de poco, pero ¿cómo hacemos en un país como España, con tanta corrupción aparente no, es real? ¿Cómo hacemos cómo los datos pueden ayudar a hacer que minimizar esa corrupción o hacer todo más transparente?